25 de noviembre de 2025, cuarto año, día 275, desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos al informe diario de la situación. Sobre todo, saludo a los miembros del canal, suscriptores y a la tripulación Algo. Han pasado 4 días desde el último informe. Lamentablemente estuve ausente y de visita en la capital federal para reunirme con muchas personas increíbles y honorables, sobre todo para llevar la ayuda que pudimos financiar gracias a diversas colectas de donaciones a donde más se necesita. Veamos cómo recibe la gente el informe de hoy. Parece que la tripulación del algoritmo tendrá que dejar algunos comentarios y likes extra para que el algoritmo no castigue demasiado la pausa de 4 días. Lo que viví en Berlín y lo que vi en la tienda benéfica de ayuda a Ucrania Berlín, porque realmente vale la pena visitarla. Eso se lo mostraré esta semana en un video especial, así que manténgase atento. El contenido de hoy es un resumen de los acontecimientos más importantes de los últimos días. Según informes coincidentes, la central termoeléctrica de Shatura, en la región de Moscú, fue atacada por drones. Las grabaciones muestran explosiones e incendios de gran magnitud. Los primeros indicios señalan que se impactaron instalaciones periféricas. Los objetivos suelen ser campos exteriores, transformadores, subestaciones y equipos auxiliares para petróleo y gas, porque un solo impacto generalmente puede causar efectos secundarios en otras instalaciones. La defensa antiaérea de Rusia ha hecho un trabajo sorprendente en los últimos días. Cada disparo un acierto. De nuevo, golpearon edificios residenciales propios en vez de los objetivos aéreos. Este video de aquí proviene de la región de Belgorod. Este otro video fue grabado en Crimea. Como se puede ver por todas las balas trazadoras que vuelan salvajemente en todas direcciones, a los rusos les importa un carajo que puedan golpear cualquier otra casa, cualquier auto y, peor aún, a sus propios civiles cuando disparan como locos. Este video es de Gelechnik. Ucranianos atacaron con drones y rusos respondieron con defensa antiaérea. Como ven, esto continúa. No conozco ningún otro país en el mundo que dispare misiles a objetivos a baja altura sobre edificios residenciales de su propia población. O al menos lo intenta. Durante los ataques nocturnos al aeropuerto ruso de Taganrog, según varios informes, un raro A-60 y un Ilyushin 76 resultaron dañados o incluso destruidos. Hasta ahora solo existían 2 unidades del A-60. Ambos prototipos provienen de la época soviética y desde entonces apenas se han desarrollado más. El Ilyushin 76, ese sí debería ser conocido, ya que constituye la columna vertebral de la logística aérea rusa. Con el A-60 tampoco hay tanta seguridad. También podría ser, debido a la estructura en la parte trasera, una de las versiones anteriores del A-100, es decir, uno de los aviones de prueba. Les pido que esperen un poco más hasta tener más información, ya que todo esto es reciente. Soldados rusos cometen más crímenes de guerra. En el video, 4 soldados ucranianos están en el suelo con las manos al borde. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el tirador no tiene miedo de las consecuencias cuando comete un acto así? Porque no hay consecuencias serias. Y ese es un problema. Desde el punto de vista ruso, es completamente irrelevante si esas ejecuciones son grabadas por los ucranianos con drones o no. Al contrario, muchas veces ellos mismos graban esas cosas y luego las publican en internet. De hecho, no hay nadie de ningún lado que haga algo al respecto o que diga algo en contra. Los ucranianos sí lo condenan y también quieren castigarlo después. Pero eso no les interesa a los soldados rusos, ya que asumen que de todos modos ganarán la guerra en algún momento. ¿Quién querría detenerlos? El primer borrador del plan de 28 puntos en el que se habría concedido una amnistía total demostró claramente que a Estados Unidos tampoco le interesa investigar y castigar esos crímenes. Y Europa, como siempre, guarda silencio y planea sancionar a algunos petroleros más, que después cambian de nombre y bandera en otro puerto y siguen operando. Mientras que las sanciones realmente dolorosas, una vez más, no llegan o simplemente se aplican con intervalos demasiado largos. ¿Quién se supone que los va a castigar seriamente? ¿O a ponerles un alto? A Rusia no le importa, Ucrania no le importa, y Occidente vuelve a ser rehén de sí mismo y no hace absolutamente nada. Y eso no solo aplica a esto, sino a casi cualquier otro tema.
Ahora en las noticias vuelven a hacer la pregunta que ya he escuchado casi 100 veces seguidas, sin ningún cambio y siempre con el mismo entusiasmo. ¿Vendrá ahora Rusia a la mesa de negociaciones y habrá entonces paz? ¿O la paz estará más histérica? Ya no puedo con todo esto. Después de 1371 días desde la invasión total, ya es hora de que Occidente se dé cuenta de que esto es una verdadera guerra y no un acto diplomático. Rusia no está ni estará jamás dispuesta a ceder ante ninguna demanda mientras siga obteniendo ganancias en Ucrania. Aunque avanzan solo unos metros al día y a alto costo, al Kremlin no le parece suficiente. Rusia nunca responderá hasta la razón y Rusia nunca negociará con la Unión Europea. Lo único que quieren es negociar de igual a igual con Estados Unidos. Y luego, en este caso, salir como los ganadores de la guerra. Y lo van a lograr, estoy convencido de eso. Si Europa no se une y permanece unida de una vez por todas, o si las votaciones unánimes siguen siendo un problema para actuar rápidamente. Ya es hora de que finalmente se aumente la presión. Esto implica apoyar militarmente y de forma masiva a Ucrania, que ya se defiende muy bien contra el que fue el segundo ejército más poderoso del mundo. Eso aún ocurre aquí, si no Ucrania habría caído en 3 días. Pero en lugar de que eso sucediera, vemos después de 1771 días que los rusos apenas han avanzado en los últimos 2 años, y eso en condiciones difíciles. Así que deberíamos asegurarnos de mostrarle al Kremlin y a Putin que puede volverse aún más difícil, casi imposible, lograr algún tipo de ganancia. Y entonces, solo entonces, estará dispuesto a negociar de alguna manera. Pero donde definitivamente no hay necesidad de negociar es aquí. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Apoye el canal. Yo también lo mantengo informado diariamente, sin charla, autopromoción ni publicidad, de forma rápida y confiable. En la ciudad de Minurat, 4 soldados rusos fueron capturados como recursos. Esto ocurrió más o menos en el centro, aproximadamente donde está el pin verde. A diferencia de los 4 soldados ucranianos anteriores, ellos no fueron ejecutados ahí. Por eso coloqué la zona gris un poco más hacia el interior de la ciudad, sin importar la dirección de la que probablemente vinieron, en este caso del este. A pocos kilómetros en Pokrovsk también hay distintas situaciones. Hay personas que afirman que Ucrania logró expulsar a los rusos del centro de la ciudad y ahora intentan recuperar el control de la estación de tren. Otras personas aseguran lo opuesto, diciendo que el cerco ya se cerró hace tiempo y que los ucranianos están rodeados. Y luego están las personas que probablemente después de nacer las lanzaron 3 veces al aire y solo las atraparon 2 veces. ¿Qué nos muestran estas 3 afirmaciones? Ninguna de ellas refleja la situación actual, especialmente la afirmación sobre los soldados de la OTAN. ¿Cómo se le ocurre a alguien semejante tontería y por qué alguien apoyaría semejante tontería? Ahora intentaré explicarles la situación en Pokrovsk utilizando fuentes serias y generalmente muy confiables de ambos lados, así como geolocalizaciones, sin triunfalismos ni mensajes de victoria o esperanza. Los espectadores de tiempo aquí ya lo saben. En mi mapa de situación, las zonas rojas significan en realidad que están controladas por los rusos, las zonas azules fueron recuperadas por los ucranianos. Aquí las zonas amarillas indican áreas grises, donde no es claro. La única excepción que hay es aquí en la zona norte de Pokrovsk y en la zona sur alrededor de Pokrovsk. Allí el rojo significa que está mayormente dominado por los rusos. Y el amarillo significa que está fuertemente disputado por ambos lados. No se sabe quién domina aquí. ¿Cuál es la diferencia entre conquistado, ocupado y dominado? Con conquistado y ocupado, sabemos que no quedará ningún soldado enemigo ahí. Pero aquí todavía no está claro, todavía podría ser, ¿verdad? Aún recibo geolocalizaciones de soldados ucranianos aquí, donde a veces impacta un dron ruso. No tendría sentido si solo hubiera rusos ahí. Eso indica que estas zonas son principalmente controladas por rusos, aunque podrían quedar soldados ucranianos. Con los amarillos es igual para ambos lados. Y todo lo que no está marcado, ahí los ucranianos son mayoría o tienen la ventaja. Como mencioné, en cualquier parte del mapa se puede afirmar que no hay soldados enemigos, pero en Pokrovsk no podemos decir lo mismo. Y a diferencia de la última actualización, los rusos aquí también pudieron atacar esto. Ahora se está luchando muchísimo en este barrio. También lograron llegar a estos lugares aquí arriba. Aquí, drones ucranianos atacaron a soldados rusos aislados. No fue un gran avance, simplemente eran 2 o 3 soldados que andaban por un campo. No puedo mostrar el video aquí, pero casi todo lo subo a Telegram. De todos modos, aquí en Pokrovsk ya no es igual.
No lo compare con Bakhmut. En Bakhmut vimos tras la ciudad numerosos soldados rusos, columnas, ataques y rutas de ataque. Vimos muchos grupos, compañías que atacaron en un solo golpe. Hoy ya no es así. Ahora son 2 o 3 soldados que intentan conquistar una casa. Quizá no lo logren. Si sí, se quedan adentro. Después avanzan 2 o 3 soldados nuevos. Los primeros avanzan cientos de metros y así continúa todo de un lado a otro. Ya no son grandes grupos ni grandes unidades las que están luchando aquí. En realidad son solo pequeños grupos enfrentándose entre sí, y eso también les funciona a los rusos, como vemos. De otro modo, no avanzarían territorialmente aquí. Sin embargo, ahora no son tan exagerados como en ciertos mapas prorrusos, ¿cierto? Por otro lado, los ucranianos tampoco logran contener todo lo que está ocurriendo aquí, como se mostraba desde el principio en el mapa muy pro-ucraniano. Al final, aquí aún se lucha. Aproximadamente el 80% de la ciudad está controlada por Rusia. Aquí siguen los combates intensos, el resto podría perderse pronto. Como mencioné, los rusos abren una nueva dirección de ataque y se reportan más ataques aquí. Al este, cerca de Myrnarad, también marqué el lugar en amarillo. Los rusos atacaron fuerte aquí, pero oficialmente no han conquistado los lugares. Eso pasó. Del lado ruso no hubo informes, pero casi no quedaba nada que mantener en esos lugares. Por eso es una zona gris difícil de evaluar, y los ataques que ocurrieron aquí en Myrnarad ocurrieron exclusivamente desde la dirección este. Eso significa que ni siquiera se podría decir que atacaron por el sur, lo que nos dejaría claro que ya habían roto las líneas por aquí en algún momento. Por eso, como mencioné, todo esto es una zona gris. Los rusos están ejerciendo presión y conquistando desde todos los frentes, pero realmente no sabemos dónde están ellos o dónde ya no están los ucranianos. En la carretera de aquí hubo más ataques de drones rusos. Eso significa que los rusos han llegado tan al norte de la ciudad que pueden lanzar ataques con drones desde ahí a vehículos ucranianos que circulan por aquí en la T-0515. Ahí, en el marcador rojo, destruyeron 2 de ellos. Pero en el semicírculo la presión sigue subiendo, ya lo hemos visto. Los precios de los productos de exportación chinos hacia Rusia han aumentado un 87% en los últimos 12 meses. La fuente de esta información es NTBI. En comparación, los precios en Occidente solo han aumentado un 9% en el mismo periodo. Si se compara esto con los precios extremadamente bajos de la energía que China paga por la energía rusa, queda claro que Pekín se beneficia absolutamente de esta relación desigual. Este abuso extremo ocurre a costa de los ciudadanos rusos que ya de por sí la están pasando mal. Muchos de ellos también apoyan la guerra, que cada vez los afecta más en este aspecto. Es increíblemente lamentable y también triste ver cómo Rusia se está perjudicando a sí misma y cómo los ciudadanos se preocupan por ello. Lamentable y triste cómo Rusia se está perjudicando a sí misma y se preocupan. Es increíblemente triste. Rusia se... Ocuparse es increíblemente triste. Ver cómo Rusia se hace daño. Es increíblemente lamentable y también triste ver cómo Rusia se hace daño a sí misma y los ciudadanos se ocupan. Ver cómo Rusia se hace daño y se ocupa es increíblemente lamentable y triste ver cómo Rusia se hace daño y los que se ocupan